Fijaos en estas caras. ¿Veis entre estos jubilados, mujeres y niños a algún caníbal? Creo que, medio año antes de la tragedia, ninguno de ellos tampoco sospechaba que acabaría comiéndose a sus semejantes. ¿Con qué frecuencia oís historias sobre el canibalismo? En la sociedad moderna hay pocos casos así, pero aún existen. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de un maníaco caníbal en particular, sino de todo un pueblo de caníbales. Con una población de 6.000 personas, que se encontraba en la región de Tomsk. La tragedia de Nazino es uno de los acontecimientos más terribles de la historia soviética. A 6.000 personas las deportaron a Siberia y las dejaron en una isla donde no había ni viviendas, ni comida, ni herramientas. Muy pronto, entre los desplazados comenzaron el hambre y las enfermedades, luego los asesinatos y el canibalismo, y todo ello a una escala horrible. ¿Por qué llevaban a la isla incluso a menores de edad y mujeres? ¿Y cómo pudo ocurrir que las víctimas de los caníbales fueran niños vivos, mientras que otros se quemaban vivos junto a la hoguera, mientras dormían? La tragedia en la isla de Nazino, en la región de Tomsk, ocurrió hace más de 90 años. Sin embargo, durante casi 70 años, hasta los años 2000, esta historia estuvo estrictamente clasificada, ya que nunca antes había ocurrido un horror de tal magnitud. El gobierno literalmente creó cerca de 1.000 caníbales, a quienes obligó a comerse a mujeres y niños. Antes de empezar este vídeo, quiero recordaros que el like no es por la historia terrible, sino por el trabajo que he puesto en este vídeo. Y también dejad cualquier comentario, cualquier palabra o frase, eso ayuda mucho a que el vídeo llegue a más gente. A principios de los años 30, ya habían tenido lugar 2 oleadas de deportaciones de campesinos a las comandancias de Siberia y Kazajistán en toda la URSS. Pero, según el gobierno, el problema no estaba resuelto. Los campesinos seguían huyendo a millones hacia las ciudades, donde buscaban trabajo. El país fue azotado por epidemias masivas, que se combinaron con el hambre que, entre 1932 y 1933, se llevó consigo, según cálculos actuales, al menos 7 millones de vidas humanas. Se intentó salvar la situación con una reforma de pasaportes para la población urbana, que separaría a los campesinos recién llegados y los convertiría en personas sujetas al pasaporte, haciendo ilegal su estancia en las ciudades. Los arrestos masivos comenzaron casi de inmediato. Las patrullas detenían a miles de personas sin documentos en las calles y las enviaban en vagones de mercancías a Siberia. Así se ejecutaba el plan de poblar esa región. En 5 años, se planeaba aumentar la población de Siberia en varios millones de personas. Diferentes personas se convirtieron en víctimas de esta táctica. Una vecina del pueblo siberiano de Nazina, en cuya casa se organizó en aquel entonces una posada improvisada. Lo recuerda. Cuenta cómo le preguntó a uno de los chicos cómo había llegado hasta allí. Era estudiante en Moscú. El fin de semana fue a visitar a su tía, que vivía en Moscú. Llegó hasta la puerta, llamó, pero antes de que su tía pudiera abrir, me agarraron. Me arrestaron por no llevar el pasaporte encima. Eso fue lo que respondió. Había muchas historias así. Vladimir, un conductor de Moscú, salió corriendo a por cigarrillos sin llevar los papeles. María, de Murom, fue a la capital a comprarle un traje a su marido y cayó en una redada. Al aprendiz de cerrajero Grigori le detuvieron cuando iba a Moscú con un pase para recibir tratamiento médico. Incluso 2 hijos del fiscal de Tomsk acabaron en la isla Nazinsky. Aunque ellos, en realidad, tuvieron suerte. Su padre encontró a los chicos y se los llevó a casa. Pero en la taiga no solo recogieron a transeúntes al azar. Junto con los que infringieron el régimen de pasaportes, también trajeron a delincuentes y convictos. Y cuando empezó la lucha por la supervivencia, eso jugó un papel trágico. Nadie esperaba la llegada de los colonos. Cuando en la comandancia de Alexandrovskoye recibieron un telegrama anunciando su llegada, un funcionario respondió que no podrían acoger a tanta gente y que tampoco había alojamiento ni comida para ellos. La respuesta desde Novosibirsk fue breve. 3.000 han sido enviados a su disposición. En una semana, esperen otros 3.000. Tras una reunión en Alexandrovskoye, se decidió que la gente sería enviada a una pequeña isla situada en medio del Obi. Resultó ser una prisión excelente. De ambos lados, la distancia hasta la orilla era de al menos 1 kilómetro. Así que escapar era prácticamente imposible. No todos los pasajeros lograron llegar a la isla. Las primeras muertes ocurrieron ya en las barcazas.
No había suficiente espacio ni comida. Los reincidentes golpeaban a los ciudadanos comunes y les quitaban la comida. El día del desembarco en tierra, sacaron unos 40 cadáveres y los amontonaron. No los enterraron de inmediato. Mientras los sepultureros descansaban, algunos de los muertos empezaron a volver en sí. La escena era espeluznante. Entre los cuerpos había supervivientes. Empezaron a gemir y a gritar. 8 personas recuperaron la conciencia. Pedían ayuda y se arrastraban por la arena hacia la gente. Ya desde los primeros días, la masa desorganizada de recién llegados, debilitada por un viaje largo de unas 3 semanas y prácticamente sin comida, empezó a morir de hambre. También era necesario procurarse condiciones en el lugar donde se encontraban, además de un campamento de tiendas improvisado y la total ausencia de cualquier infraestructura. Viento fuerte, alta humedad en el aire y el suelo húmedo en cualquier clima, abundancia de insectos chupadores de sangre, mosquitos de la taiga, garrapatas y moscas negras, y la escasez de flora comestible, tubérculos y bayas. Durante las 2 primeras semanas en la isla reinó el caos absoluto. Los deportados especiales, solos o en grupos, comenzaron la lucha por la supervivencia. Tras 2 semanas, los isleños empezaron a ser trasladados poco a poco a los asentamientos especiales que se estaban creando en la orilla. En las 2 semanas que estuvieron en la isla del Río, desde el 20 de mayo hasta el 6 de junio, de los 6.000 deportados isleños murieron más de 1.000 personas. Para junio, los lugareños ya llamaban a Nacino la isla de la muerte. Y aunque a una parte de los isleños los reubicaron, la situación no mejoró. La gente llegaba a la isla con la ropa que llevaba puesta cuando los detuvieron durante las redadas, ropa de primavera, algunos iban descalzos. Tras el primer día soleado, empezó a hacer frío, pero no había ningún refugio. Solo había 3 tiendas para los enfermos de tifus y otra más para repartir comida. Hambrientos, exhaustos, sin techo, sin herramientas, en su mayoría, sin habilidades laborales ni, mucho menos, experiencia en afrontar dificultades de forma organizada, se encontraron en una situación sin salida. Helados, lo único que podían hacer era encender hogueras. Sentarse, tumbarse, dormir junto al fuego, deambular por la isla y comer podredumbre, corteza y musgo. Es difícil decir si había posibilidad de hacer algo diferente, porque durante 3 días no se repartió comida a nadie. Por la isla empezaron a verse incendios y humo. Se quemaban vivos junto a las hogueras mientras dormían, morían de agotamiento y frío, de quemaduras y de la humedad que los rodeaba. En las primeras 24 horas tras el día soleado, la brigada de enterradores solo pudo enterrar 295 cuerpos, dejándolos no recogidos para el día siguiente. Pero lo peor de todo fue que no les trajeron comida, solo la entregaron al 5.º día. Hasta entonces, la gente comía lo que podía encontrar. Al recibir harina de centeno tras la primera entrega de alimentos, los desplazados corrieron al río y prepararon una papilla líquida. No les dieron recipientes, así que lo hacían en gorros, mangas y chaquetas. Y en las perneras de los pantalones. También había quienes se lanzaban sobre la harina seca. Se ahogaban y morían asfixiados. El primer día, se formó una multitud junto al punto de reparto y los guardias abrieron fuego contra los prisioneros. Después cambiaron el sistema, dividieron a todos en brigadas y la ración común se entregaba al llamado brigadier. Normalmente, los criminales se convertían en brigadistas y se lo comían todo ellos mismos. La seguridad en la isla la llevaban 50 tiradores, que se relevaban entre sí. En un momento dado, no había más de 10 tiradores en el asentamiento especial. Los trabajadores prácticamente no intervenían en lo que ocurría. Principalmente vigilaban unas pocas tiendas con provisiones, medicinas y donde estaban los enfermos. Los delincuentes se agrupaban en bandas que cazaban al resto en la isla, les quitaban la ropa y les arrancaban los dientes de oro. Por una corona dental, los guardias daban una caja de cerillas, o páginas de periódico para liar cigarrillos. 2 dientes, o un abrigo más o menos nuevo se cambiaba por un paquete de tabaco de liar, o por media barra de pan. Pronto comenzó el canibalismo. Al principio de forma esporádica, pero luego alcanzó proporciones alarmantes. Se conserva la transcripción de una conversación con uno de los caníbales de Nacino, al que atraparon con las manos en la masa. ¿De verdad comiste carne humana? No, no es verdad. Solo comí hígado y corazón. ¿Puedes contar cómo lo hacías?
Muy fácil, igual que se hace una brocheta. Con ramitas hacía pinchos, cortábamos la carne en trozos, la ensartábamos en los pinchos y la asábamos al fuego. ¿De qué personas conseguías la carne, de vivos o de muertos? ¿Para qué de los muertos? Eso es carroña. Yo elegía a los que ya no estaban vivos, pero tampoco muertos del todo. Se nota cuando alguien está al límite, en 1 o 2 días igual va a palmarla, así que para él es más fácil morir. Una vecina del pueblo más cercano, Nacina, cuenta cómo se encontró con una colona a la que, en la isla de los caníbales, le cortaron, asaron y se comieron las pantorrillas. Una mujer de 40 años, que parecía una anciana, se había envuelto las piernas con trapos. Siempre tenían frío. Otro de los recuerdos. Contaban que, la víspera de la investigación con la esposa del jefe, los presos que habían llegado al canibalismo le cortaron los pechos, y ella perdió la razón. Las mujeres en la isla a menudo se convertían en víctimas de los caníbales. La hija de uno de los deportados relata las palabras de su padre. En el campo cavaban chozas subterráneas, y para las chicas y los niños era peligroso salir de ellas. A las mujeres les cortaban los pechos, a los adolescentes y a los pequeños los robaban para comérselos. Frío, hambre, enfermedades, asesinatos. La mortalidad en la isla no hacía más que aumentar. Ni siquiera les daba tiempo a enterrar los cuerpos. Comenzó una epidemia de disentería. Después de esto, empezaron a evacuar a los fuertes y sanos, los subían a una barcaza, los llevaban a 100 kilómetros y los desembarcaban en la orilla. A colonizar la Tailla en condiciones igual de salvajes. Los primeros colonos llegaron a la isla en mayo, y en agosto se completó la evacuación. Según los cálculos más optimistas, en 4 meses lograron sobrevivir unos 2.200 prisioneros de los 6.000 que había. La tragedia de Nacino habría quedado en el olvido si no hubiera intervenido Vasili Velikho, instructor del comité de distrito de Narin del partido. En julio de 1933, entrevistó a decenas de personas implicadas en la organización del campo, así como recogió los testimonios de los habitantes del pueblo. Velikho envió su informe a 3 destinatarios, entre ellos a Moscú, a Stalin. La investigación que se inició confirmó la mayoría de los hechos mencionados en la carta, tras lo cual todos los materiales fueron clasificados como secretos. Los habitantes de Nacino intentan preservar la memoria de la tragedia. En el pueblo se construyó una iglesia gracias a donaciones, dedicada a las víctimas inocentes del Gulag. Cada año, en junio, se llevan flores a la cruz en la isla. No siempre es posible hacerlo. A menudo, la isla se inunda. Y, quizá, pronto desaparezca por completo. Pero en la historia del país, la muerte, la isla o la isla de los caníbales permanecerán para siempre como una de sus páginas más aterradoras. Al investigar el caso, los investigadores también encontraron hechos realmente espeluznantes. Una de esas noches, Galina Grigorievna Gorbunova estaba de paso en Moscú. Los policías pensaron que era una vagabunda y la detuvieron. A nadie le sorprendió siquiera que la mujer estuviera embarazada. El bebé nació ya en la isla. No hay más información sobre el niño. Se supone que fue devorado. El hecho del canibalismo no era solo un rumor. Los médicos locales lo confirmaron oficialmente. Así se descubrieron 12 cuerpos a los que les habían extraído las partes blandas. Y a algunos, los órganos internos, los pulmones, el hígado. Sin embargo, para enviar gente a la isla, arrestaban en las calles incluso a personas con pasaporte, ya que cada semana era necesario enviar una cantidad determinada de personas para poblar ciertas zonas de Siberia. Por la falta de gente, incluso los habitantes locales que no habían hecho nada malo acababan siendo arrestados. Uno de ellos fue Buligin Grigori Ivanovich, que salió a la tienda a comprar pan. Y llevaba consigo el pasaporte. Pero hubo historias aún más absurdas. Solotariova Ekaterina, 81 años. La pensionista ni siquiera podía moverse, sin ayuda de otros. Fue deportada de Kislovodsk como prostituta. Kotelnikova Ekaterina, 85 años. La abuela ya estaba casi muerta, no podía hablar y mucho menos moverse. Falleció antes de llegar a la isla. Arafimovich Mikhail, 32 años, fue deportado de Sochi junto con su esposa y su hija de 9 años, era un inválido sin piernas.
Los policías que detenían a la gente común en las calles sabían que estaban enviando a personas inocentes a la muerte. Tenían una orden y la cumplían. De lo contrario, a ellos mismos los habrían enviado a esa isla. Los habitantes de los pueblos vecinos contaban después que, de día y de noche, oían gritos y llantos, que provenían de la isla. Se considera que la tragedia de Nacino terminó en agosto de 1933. Tras la investigación, la comisión concluyó que la principal responsable de la tragedia fue la administración de Tomsk. La mayoría de ellos fueron destituidos y apartados de sus cargos. Algunos fueron llevados a juicio, aunque el principal responsable de la deportación en la región eludió el castigo, recibiendo solo una reprimenda a nivel del partido. Y después, incluso más allá, hasta 1938 trabajó como jefe del Departamento de Asentamientos Laborales. Casi 30 empleados de la comandancia fueron procesados penalmente por palizas, llegando incluso al asesinato, robo de alimentos, ropa, calzado y saqueo. Durante la primera expedición en el verano del 89, los miembros de la Sociedad Memorial de Tomsk realizaron la llamada pasportización de la isla Nazinsky. Los datos sobre este lugar fueron incluidos en el registro del Ministerio de Cultura, y desde entonces la isla es un objeto del patrimonio histórico de Rusia, que actualmente existe como monumento. Todos los documentos de archivo importantes para su consulta los dejaré en mi canal de Telegram. El enlace estará en la descripción. Muchos se siguen preguntando por qué la gente no huía de la isla. La primera razón es la corriente del río, el frío, y a quienes lo lograban, les esperaban en la orilla. La segunda es que estaban vigilados, y a todos los que intentaban escapar, los fusilaban en el acto. Para todos los lugareños y los vigilantes, en la isla no había simplemente personas sin pasaporte. A todos les decían que allí había asesinos empedernidos y maníacos. Por eso, a veces incluso organizaban auténticas cacerías de los que se escapaban. Y ellos solo querían sobrevivir. Entonces, ¿por qué se llevaban y deportaban a personas inocentes? Según los historiadores, para limpiar las grandes ciudades a las que la gente iba a buscar trabajo. Y para poblar rápidamente Siberia. Con métodos tan inhumanos como estos.